Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título ¿Qué es la familia? Capítulo que había prometido hace ya varios meses y que por fin he podido preparar en colaboración con Daniel Alarcón. En este sentido, cabe advertir que la teoría de la familia que se va a presentar aquí, desde las coordenadas del materialismo filosófico, acaba de ser publicada en la revista El Catoblepas, el número 199, y lleva por título Teoría General de la Familia y el Matrimonio como instituciones antropológicas. Nos cuenta Daniel Alarcón que en este artículo se explica el núcleo, el cuerpo y el curso de estas instituciones, la familia y el matrimonio, así como se esboza una tipología de familias y se expone un análisis funcional del papel de la familia nuclear en la España del presente. Les dejo en la caja de descripción del vídeo el enlace a este artículo de Daniel Alarcón. Y ahora ya sí, empezamos y lo primero que tenemos que decir es que la familia como institución parece encontrarse desde hace años en el centro del debate público español y en el de otros países también, habiendo recibido valoraciones muy diversas que se mueven entre dos polos extremos. De un lado están quienes conciben la familia como una idea fuerza de la política y reducen la idea de familia a la familia tradicional católica, entendida a su vez como familia natural. Desde esta perspectiva se considera que la cultura llamada occidental ha ido entrando en decadencia poco a poco, al ritmo en que la propia institución de la familia se iba devaluando. ¿Y cómo se iba devaluando? Pues o bien a favor del individualismo más atroz, o bien a favor de estructuras socialistas del Estado, estructuras que habrían pretendido suplantar las funciones originales de la familia. De otro lado, tenemos a quienes ven en la familia una estructura de servidumbre de la mujer frente al varón, una estructura que impediría la autonomía y autorrealización laboral y personal de la mujer. Desde esta perspectiva, la familia es entendida como eje principal de la estructura cultural, patriarcal y opresora de la que la mujer tendría que liberarse y emanciparse para poder desarrollarse en plenitud. Este punto de vista tiende a ir acompañado de críticas a la concepción de los primeros, los llamados tradicionalistas, a quienes se acusan de reducir la variedad infinita de formas familiares a solo la familia católica. Se les acusa, por ejemplo, de ignorar a las familias monoparentales, a las familias con hijos adoptados, a las familias de padres homosexuales, transexuales, interraciales, etcétera, etcétera, etcétera. De este modo, la familia es entendida como una institución más o menos arbitraria, en la que todo cabe, siendo así que toda forma de familia sería equivalente, es decir, valdría lo mismo, una cosa que la otra, que la de más allá, etc. Leamos el titular de esta noticia recién publicada por Radio Televisión Española y que dice «La era de los perhijos. Así se afianza el modelo de familia multiespecie en un país con más perros que niños». Primer subtítulo, en España hay más de 9 millones de canes frente a los menos de 7 millones de menores de 15 años. Segundo subtítulo, su integración, la integración de las mascotas en las familias aumenta. Hay custodias compartidas, aparecen en testamentos y se les despide en velatorios. Desde estas posiciones también se entiende a la familia como una institución vestigial, un vestigio del pasado, es decir, ven a la familia como el resto de algo que ya ha perdido su función, algo que ya no tendría sentido, o que sería incluso perjudicial en el moderno estado de bienestar, dado que dicha institución priorizaría la cuna. Esto es, se entiende que la familia es un escollo en relación al principio de igualdad de oportunidades que el Estado debe proveer a los ciudadanos. En definitiva, desde estas posiciones se denuncia el privilegio de ser hijo de tal persona y también lo contrario, las dificultades de ascenso social por ser hijos de tales otros padres. De entre las dos posiciones extremas que acabamos de enunciar, la que ha calado con mayor grado en la opinión pública española es sin duda alguna la segunda. Se trata además de la línea oficial del gobierno, pues se propaga ideológicamente
y se financia a través de instituciones políticas como el Ministerio de Igualdad, a cargo de Irene Montero, o el Instituto de la Mujer. Ni que decir tiene que esta línea oficial es la más peligrosa y dañina para España, por las razones que enseguida vamos a ver. Esta es la razón que aconseja que la crítica filosófica se centre en este tipo de concepción, antes que en la tradicionalista, de carácter a día de hoy minoritario. Esta línea tradicionalista, pese a su tendencia a presentar como natural a la familia católica, reconoce al menos la diferencia fundamental y de valor dada entre la familia nuclear y las formas de familia no nucleares. Ahora mismo lo explicamos. En el capítulo de hoy nosotros sostendremos que la familia nuclear, más adelante explicaremos a qué nos referimos con familia nuclear. Pues bien, sostendremos que la familia nuclear no es ninguna ficción arbitraria destinada a la opresión de la mujer, sino una institución fundamental que sigue siendo imprescindible para la España del presente. Asimismo, defenderemos que las políticas públicas deben promocionar la institución de la familia nuclear por los medios que sean necesarios. Pero como hemos visto, la cuestión del valor de la familia es hasta cierto punto indisociable de la cuestión de qué es la familia. Esto es, antes de nada, tenemos que preguntarnos por la esencia de la familia, es decir, plantearnos esta pregunta: ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? La respuesta aparentemente más fácil a esta pregunta sería la siguiente: la familia es lo que las leyes vigentes en España digan que es la familia. Pero este tipo de concepción es un formalismo jurídico, porque la definición no entra en el contenido de lo que es la familia, sino que reduce la familia a una forma jurídica. Al formular este tipo de definición se incurre principalmente en 4 contradicciones. Vamos a ir viéndolas una a una. Primera contradicción. Como ya hemos indicado, se cae en un círculo vicioso, porque la definición incluye la misma palabra que se quiere definir. La familia es lo que la ley diga que es la familia. Segunda contradicción. Por otro lado, lo que las leyes dicen que es la familia, pues cambia según la sociedad política y según el tiempo histórico que se tome como referencia. No son lo mismo las definiciones de familia que aparecían en las leyes españolas durante la Segunda República, por ejemplo, que las que aparecieron durante el franquismo, que las que aparecen en la actualidad, donde se reconoce a las mascotas como miembros de la familia, o las que recogen las leyes mexicanas, chilenas, francesas, italianas, belgas, etc. Esta es la razón por la cual una definición de tipo exclusivamente jurídico no dice nada del contenido de lo que es la familia en sentido estricto. Tercera contradicción. Se incurre además en una forma de idealismo, al suponer que cierto conjunto de leyes puestas por un gobierno determinado son las que crean a la familia de la nada. Lo que sucede en realidad es que las leyes formalizan una institución material ya preexistente. Es decir, dichas leyes se limitan a dar a la familia un estatuto jurídico propio con el fin de regular el tipo de relación económica que los esposos van a mantener entre sí, la distribución de herencia entre los hijos, las obligaciones y deberes de los padres, etc. Cuarta contradicción. Por último, subrayaremos que este formalismo jurídico incurre además en una suerte de etnocentrismo, pues al reducir a la familia a una forma jurídica, pues deja fuera a aquellas sociedades donde no existe un Estado que regule sus relaciones a través de leyes positivas. Dicho de otra manera, este formalismo jurídico implicaría que las sociedades no organizadas políticamente no podrían tener instituciones familiares. Planteadas estas 4 objeciones, nosotros vamos a desmarcarnos de la concepción formalista jurídica de la familia. Y en su lugar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a optar por una concepción institucionalista. Desde esta perspectiva sostendremos que la familia no es meramente una forma jurídica, sino sobre todo una institución antropológica,
entendiendo por tal un modelo repetible y artificioso, generalmente transmitido de generación en generación, con más o menos alteraciones. Un modelo que define normativamente algún tipo de pauta de comportamiento entre los miembros de una sociedad histórica dada. Al mantener que la familia, como institución antropológica, es un modelo repetible, queremos significar lo siguiente, a saber que para que un español pueda aprender a comportarse como un padre, el rol social de ser padre tiene que poder ser aprendido. Lo mismo podríamos decir en relación al rol de ser hijo, de ser hermano, tío, abuelo, esposa, nieta, etc. Y decimos modelo artificioso, pero no en el sentido de arbitrario, como si no hubiese razones objetivas, de tipo histórico o ecológico, que determinan por qué necesariamente la institución de la familia en una sociedad dada es de cierto tipo y no de otro. Por ejemplo, actualmente la familia nuclear en España es ambilineal, ambilocal y, por supuesto, monogámica. Históricamente, las familias españolas no son poligínicas, esto es cuando se componen de un hombre y de varias mujeres. No. Ni tampoco son poliándricas, cuando se componen de una mujer y de varios hombres. Por tanto, decimos que son modelos repetibles y artificiosos en el sentido de que las razones de ser de la familia no son naturales, es decir, no están reguladas meramente por la biología. Con esto nos desmarcamos, por un lado, de la concepción tradicional católica de la familia, que ve en esta una forma natural. Por otro lado, nos desmarcamos también de la concepción progresista, que supone que la familia es una especie de constructo arbitrario y opresor donde entra todo, una suerte de estructura indefinida, puesta ahí voluntariamente por alguien, sin que se sepa muy bien por qué ni cómo ha llegado a existir. Finalmente, tenemos que distinguir entre concepciones fijistas y concepciones evolucionistas de la familia, y nosotros optaremos por las segundas, por las evolucionistas. Así supondremos que no hay una sola forma de familia, sino que hay muchas formas de familia distintas, dependiendo de la cultura que estemos teniendo en cuenta. También sostendremos que esas formas de familia van transformándose y cambiando con el paso del tiempo, y que además la familia no es eterna, sino que tiene un origen. Por tanto, a la definición de lo que es la familia, esto es, a la respuesta de cuál es el núcleo de la familia, cuál es su esencia, pues bien, tiene que acompañarle una precisión acerca de cuál es su género radical. Es decir, hay que plantear las siguientes preguntas. ¿De la transformación de qué cosa ha resultado la familia? ¿Cuál es el origen de la familia? También hay que preguntar por el cuerpo de la familia, esto es responder a esta pregunta. ¿Qué rasgos se van acumulando en las continuas transformaciones que van teniendo lugar en el seno de la institución de la familia? Por último, hay que preguntarse por el curso de la familia, es decir, qué transformaciones se producen propiamente en la institución familiar. Género radical de la familia. Continuaremos, por tanto, planteando las siguientes preguntas. ¿De la transformación de qué ha resultado la familia? ¿Cuál es el origen de la familia? Las especies animales, y entre ellas el ser humano como Homo sapiens biológico, han evolucionado con un tipo de reproducción vivípara, es decir, con un tipo de reproducción en la que el embrión se desarrolla directamente en el interior del cuerpo de la hembra madre, al contrario de lo que sucede en los organismos ovíparos como las aves o los peces, donde el embrión se desarrolla en el interior de un huevo. El nuevo organismo animal resultado de esta multiplicación nace a menudo en un estado de indefensión absoluta frente a los depredadores. Además, es incapaz de alimentarse por sí mismo, por lo que requiere del cuidado, al menos de la madre, hasta alcanzar la madurez. Así ocurre en todo tipo de primates, por ejemplo.
Por tanto, si admitimos que los españoles actuales y el resto de hombres somos el resultado de la evolución de otras especies biológicas previas, y si aceptamos que las instituciones propias de Homo sapiens se han ido sedimentando paulatinamente conforme las sucesivas sociedades de hombres primitivos se fueron desarrollando históricamente, entonces habremos de admitir que la familia, como institución que aparece en culturas de todo el planeta, pues no es sino la transformación por aprendizaje, es decir, a través de instituciones, de las relaciones etológicas, zoológicas, que ya preexistían en el Homo sapiens en estado de naturaleza. Vamos, que nada sale de la nada, en definitiva. Hay que insistir en que esto no significa que la familia pueda ser explicada a través de leyes naturales, o que la familia sea algo que corresponde a estudiar a un biólogo antes que a los antropólogos. Simplemente reconocemos que puesto que nada surge de la nada, pues también la familia es el resultado de la transformación de algo previo, algo que no era todavía propiamente una institución. Núcleo de la familia. Podemos definir el núcleo de la familia como la comunidad o círculo estable de roles sociales que se establece entre padres y madres respecto de sus hijos o progenie, y al matrimonio como la relación que los progenitores de la familia mantienen entre sí. En todas las culturas del mundo, el matrimonio es una estructura que está funcionalmente orientada a la procreación, esto es, a tener hijos. Si seguimos el análisis que del matrimonio hizo el conocido etnólogo Arnold van Gennep en su obra Los ritos de paso, la boda, como ceremonia que instituye un matrimonio, sería el medio por el cual los individuos contrayentes ingresan en la madurez social. Dicho con otras palabras, alcanzar la madurez implicaba casarse, y casarse implicaba alcanzar la madurez. Además, indica Gennep, el matrimonio y por tanto la nueva familia que se va a formar, pues no solo interesa a quienes se casan, sino que interesa también pues a los mozos y damas de honor, a los parientes cercanos, a los grupos de ascendientes por línea materna y paterna y al resto de parientes en general, también a la corporación profesional, a la casta, el gremio o al grupo al que pertenecen los novios. Por su importancia, además, al matrimonio le suele preceder un periodo más o menos largo de noviazgo, que además se hace público. En suma, el nuevo matrimonio interesa a la sociedad en su integridad, a todo el conjunto social. Las bodas, por otro lado, conllevan una ruptura del orden cotidiano. Se paraliza la producción, se gastan los ahorros, se invita a parientes lejanos, etc. Las bodas solían tener lugar en primavera, invierno y otoño, rara vez en verano, porque el verano era la época de trabajo en los campos. En primavera, invierno y otoño los trabajos estaban ya terminados, los graneros y las arcas llenos. Eran, por tanto, tiempos propicios para que los novios arreglaran el nuevo hogar. Una vez constituido el matrimonio, los contrayentes adquirían el deber de contribuir a que la sociedad pudiera continuar existiendo en el tiempo. ¿Cómo? Pues a través de la procreación, teniendo hijos. El nuevo matrimonio tendría además la obligación de educar a sus hijos conforme a las reglas y pautas de comportamiento tradicionales del grupo, para conseguir hacer de ellos miembros útiles y productivos para la sociedad en su conjunto. Cuerpo de la familia. A continuación, utilizaremos la teoría del filósofo español Gustavo Bueno de los 3 ejes del espacio antropológico. Según esta teoría, las relaciones propias de una sociedad pueden ser clasificadas en 3 planos o ejes. El eje circular, correspondiente a las relaciones que los sujetos humanos mantienen entre sí,
Eje circular son las relaciones de unos hombres con otros hombres. El eje radial correspondería a las relaciones que los hombres mantienen con los objetos o con las cosas. Y por último tendríamos el eje angular, correspondiente a las relaciones que los hombres mantienen con los animales, en tanto sujetos no humanos, y también con los númenes. Pues bien, desde las coordenadas del espacio antropológico vemos con claridad que el núcleo de la familia se mantiene fundamentalmente en el eje circular, esto es, en el eje en el que se establecen las relaciones de unos hombres con otros hombres. Lamentablemente, debido a la grandísima carga propagandística del lenguaje inclusivo, pues algunos dirán que al decir relaciones de unos hombres con otros hombres estamos excluyendo a las mujeres. Pues no. Pero sigamos, porque lo que interesa remarcar es que conforme la familia se desarrolla históricamente, pues se abren dentro de sus instituciones relaciones que ya no son exclusivas del eje circular, sino que forman parte también del eje radial y del eje angular. En el eje radial encontramos, por ejemplo, las propiedades comunitarias de la familia, una vivienda compartida u hogar, una finca, un garaje, una huerta, una era, etc. Esto es lo que se conoce como patrimonio, un patrimonio que los hijos heredarán, bien a través de la línea de ascendencia materna, cuando la sociedad es del tipo matrilineal, bien a través de la línea de ascendencia paterna, cuando es del tipo patrilineal, o bien de un modo mixto, a través de ambas, cuando es del tipo ambilineal, como sucede actualmente en España. En este punto cabe citar la interesante aportación que Luis Carlos Martín Jiménez hizo hace poco en el programa Teatro Crítico del canal de la Fundación Gustavo Bueno en YouTube, programa que se tituló El Estatuto Jurídico de la Institución Familiar. Allí propuso que la familia adquiere su significado político precisamente a través de la propiedad familiar o patrimonio, siendo la propiedad privada una institución esencialmente política, regulada indirectamente por el Estado. En el eje angular encontraríamos de un lado los animales domésticos, ya sean de recreo, como las mascotas, o ya sean, por ejemplo, el ganado para la producción de leche, o de lana, o para comerlos, etc. De otro lado, en el eje angular también tendríamos a los esclavos, en el caso de las sociedades esclavistas, como las de la antigüedad clásica, en Grecia y Roma, por ejemplo. En dichas sociedades no se consideraba propiamente a los esclavos como personas, ni se los trataba del mismo modo en que se podía tratar a un hombre libre. Es decir, no se consideraba a los esclavos como contenidos del eje circular, sino que eran contemplados como propiedades privadas del pater familias, del padre de familia, y por tanto como contenidos del patrimonio. En cuanto a los animales de compañía, conviene aclarar la lamentable confusión que afecta a muchos de los pensadores progresistas en la España del presente y más allá, cuando afirman que las mascotas son miembros de la familia. Efectivamente, las mascotas son parte de la familia en cierto sentido, y lo llevan siendo durante toda la historia. Pero lo que no son es parte del núcleo de la familia, sino del cuerpo, son partes del cuerpo de la familia. O sea, las mascotas no están en pie de igualdad con los hijos o con los padres, sino al mismo nivel que otras propiedades familiares, aunque las relaciones que se mantengan con ellas, con estos animales, no sean las mismas que se mantienen con una mesa o con una puerta del hogar, propias del eje radial, sino de un tipo especial que los reconoce como sujetos y no como meros autómatas, aunque no sean sujetos humanos. Es decir, los animales, las mascotas, estarían en el eje angular. Curso de la familia. Sobre las transformaciones que la institución de la familia ha ido sufriendo a lo largo del tiempo, nos interesan particularmente aquellas que han dado lugar a la actual familia en España, lógicamente.
En esta línea de desarrollo tenemos que remontarnos a las familias griega y romana, momento en que se origina la propia palabra familia, que deriva precisamente de famulus y que hacía referencia al esclavo doméstico. De esta etimología, Engels dedujo erróneamente que el estatus social de la mujer en la antigua Roma era del mismo tipo que el de un esclavo. Sin embargo, si atendemos al testimonio de Dominico Ulpiano, las leyes romanas distinguían dos usos distintos de la palabra familia. Uno con sentido de propiedad, res, que hacía referencia al patrimonio, y otro con sentido personal, personae, que hacía referencia a todas aquellas personas libres bajo la autoridad del pater familias, hijos, nietos e hijos adoptivos. En cuanto a la mujer, pues había dos tipos de matrimonio. El cum manu, en el que ésta pasaba a la autoridad del marido y que cayó en desuso ya a finales de la etapa republicana, y el sine manu, otro tipo de matrimonio en el que la mujer permanecía bajo la autoridad del padre. Pero tanto en el primero como en el segundo modelo, la mujer mantenía con su marido una relación completamente distinta de la que éste mantenía con sus esclavos. En la práctica, la situación familiar de la mujer en esta y otras sociedades en las que la autoridad recae sobre el padre de familias, la familia patriarcal, pues no es de esclavización u opresión por parte de éste, como pretende el feminismo hegemónico, sino en todo caso es una situación de infantilización. Es decir, a las mujeres se las trataba de manera semejante a como se trataba a los niños, y como tales no se las maltrataba por regla, como tampoco a los niños, sino que el rol masculino del padre tenía como fines fundamentales los tres proveer, es decir, traer dinero a casa; proteger, es decir, evitar que cualquier otra persona pudiera hacer daño a la familia; y procrear, es decir, engendrar muchos hijos. Sobre el desarrollo posterior de la familia, cabe también mencionar como tema polémico en la actualidad la incorporación de la mujer casada al mercado laboral, tal y como fue analizada por Marvin Harris en su conocida obra La cultura norteamericana contemporánea. De acuerdo con el relato feminista oficial, la mujer en el hogar estaba oprimida y dependía del marido. Así se entiende que el surgimiento espontáneo de la conciencia feminista y su organización como movimiento social condujo a la mujer a su incorporación al mercado laboral y con ello a su emancipación o liberación. Sin embargo, para Marvin Harris el proceso fue justamente el inverso. Fue la incorporación de la mujer al mercado laboral como resultado de procesos objetivos que estaban teniendo lugar en la base económica lo que dio lugar al surgimiento del feminismo como superestructura ideológica. En todo caso, esta incorporación de la mujer al mercado laboral no supuso su liberación o emancipación, sino un cambio de la dependencia que ésta tenía respecto de su marido hacia una dependencia, pues por ejemplo, del jefe o jefa en el trabajo, o bien de los clientes que sustentaban su negocio cuando llegaba a ser ella misma pues empresaria. En este sentido, remitimos al capítulo que emitimos el otoño pasado en relación a ¿qué es la libertad? No se puede decir, por tanto, que las mujeres en el mercado laboral han llegado a ser por fin absolutamente libres y autorrealizadas, mientras que como amas de casa, pues están oprimidas y esclavizadas. Lo que ha tenido lugar en cuanto a la posición de la mujer no es en suma una liberación, sino en cualquier caso una transformación en su relación de dependencia. Géneros y especies de familia. Entre los diferentes tipos de familia, lo primero que hay que hacer es distinguir entre familia nuclear y familia no nuclear. Con familia nuclear nos referimos a todas aquellas formas de familia que cumplen la definición del núcleo, es decir, el ser una institución que consiste en la comunidad o roles sociales
que se articulan en torno a los hijos o progenie. Con familia no nuclear nos referimos a las formas de familia que, si bien han partido históricamente de ese núcleo, pues son el resultado de su transformación hacia un estado tal que la comunidad doméstica en cuestión pues ha dejado de cumplir su función esencial relacionada con la procreación. Dicho en otras palabras, familias no nucleares son todas aquellas estructuras evolucionadas de la familia, estructuras que por razones objetivas son incapaces de generar descendencia dentro del seno de la propia pareja matrimonial. Como familias no nucleares tendríamos, por ejemplo, la llamada familia monoparental, la familia adoptiva, la familia de padres divorciados y la familia de padres o madres homosexuales dentro del matrimonio homosexual. No se trata de dos géneros de familia simultáneos o que se puedan poner en pie de igualdad, porque para que puedan haber llegado a existir formas familiares no nucleares, pues ha sido necesario que previamente existieran históricamente durante milenios formas familiares nucleares. O sea, la familia no nuclear presupone la familia nuclear. La familia no nuclear es una degeneración de la familia nuclear, en cuanto que supone la pérdida del núcleo esencial. La familia nuclear tiene prioridad lógica e histórica sobre la familia no nuclear. Dicho esto, sin que tenga por sí mismo ningún sentido valorativo, es decir, sin que la familia nuclear tenga, solo por ser nuclear, prioridad axiológica. Especies de familia nuclear. Dentro del género de la familia nuclear, dependiendo de cuál sea la línea de ascendencia por la que se hereda el patrimonio, se distinguen las instituciones familiares matrilineales, patrilineales o ambilineales, como son las españolas. Y dependiendo de si en el momento de la boda es el hombre el que se traslada a la residencia de la mujer o al contrario, pues se pueden distinguir también entre formas matrimoniales patrilocales, cuando es la mujer la que se desplaza al lugar del marido, matrilocales, cuando es el hombre el que se desplaza al hogar de la mujer, o ambilocales, cuando no está socialmente definido el desplazamiento. También este último caso es el de España. Pero el criterio más importante de distinción de especies de familia es el que separa las formas familiares monogámicas, cuando el matrimonio se compone únicamente de un hombre y una mujer, de las formas poligínicas, cuando se compone de un hombre y varias mujeres, y de las formas poliándricas, cuando se compone de una mujer y varios hombres. La mayoría de culturas del mundo han desarrollado sobre todo formas familiares monogámicas. Solo en condiciones ecológicas muy particulares llegan a formarse familias poligínicas, como es el caso de la cultura musulmana, y más raramente familias poliándricas. Recordemos que esta es la que está compuesta por una mujer y varios hombres. Por tanto, es lo que comentábamos al principio, la familia nuclear en España actualmente es del tipo ambilineal, ambilocal y, por supuesto, monogámica. Especies de familia no nuclear. Dentro del género de la familia no nuclear podemos considerar las siguientes especies. En primer lugar, la familia monoparental. Es no nuclear por la sencilla razón de que el Homo sapiens ha evolucionado hacia un tipo de reproducción sexual que requiere de dos progenitores distintos. Y lo cierto es que una sola madre o un solo padre no se pueden autofecundar. Una madre puede tener hijos con otro hombre, pero si no está casado con ella, pues entonces los hijos no han sido tenidos dentro del matrimonio, ni es una familia. En caso de haberse casado, entonces no sería una familia monoparental, sino biparental, o sea, nuclear. En segundo lugar, como caso de familia no nuclear, tenemos a la familia adoptiva. De nuevo vuelve a ser no nuclear, porque si los hijos son adoptados, entonces por definición han sido concebidos fuera del matrimonio que los adopta.
lo que no impide que puedan ser considerados exactamente igual que si fuesen hijos biológicos suyos, y posteriormente convertirse en herederos de acuerdo con el código legal vigente en España. En tercer lugar, tendríamos como familia no nuclear a la familia de padres divorciados. En este caso, se parte inicialmente de una familia en el sentido nuclear, pero a través del divorcio el núcleo se desestructura. Los padres ya no conviven juntos, sino que se reparten el cuidado de los hijos de mutuo acuerdo o a través de un juez. En cuarto lugar, encontramos la familia de padres homosexuales, es decir, con 2 padres varones o con 2 madres mujeres. Gustavo Bueno decía de ella en una entrevista para Periodista Digital, en enero de 2010, que el concepto de matrimonio homosexual destroza completamente la estructura del matrimonio. Esto puede parecer una actitud homófoba, y sin embargo, Bueno significó con esas palabras que si el núcleo y por tanto la estructura del matrimonio y de la familia a su través implica la generación de descendencia, entonces la noción de un matrimonio homosexual es esencialmente absurda, porque 2 hombres como machos generadores de espermatozoides no pueden dar lugar a un nuevo individuo, ni tampoco pueden hacerlo 2 mujeres como hembras generadoras de óvulos. Por tanto, el tipo de relación que se establece entre ellos no puede constituir un matrimonio en el sentido nuclear fuerte. Puntualizaba Gustavo Bueno que no hablaba del derecho de estas personas a constituir libremente todo tipo de vínculos de cariño mutuo, sino que se refería al concepto con el que se pone nombre a esos vínculos, en la medida en que el nombre matrimonio pues arrastra necesariamente un concepto de matrimonio, que depende a su vez de una teoría de lo que es antropológicamente el matrimonio. Vamos, en definitiva, que hay que tener cierto rigor a la hora de definir las ideas y los conceptos. El valor de la familia nuclear en la España del presente. Llegamos finalmente al punto del debate en torno al valor que en la España del presente pues cabe atribuir a la familia nuclear. Y es que es evidente que la familia nuclear como institución ya no ocupa la posición central social que le correspondía hasta el siglo XIX. Esta situación viene acompañada por el descenso continuo de la tasa de natalidad y por la caída de lo que Marvin Harris llamó el imperativo procreador, de acuerdo con el cual la actividad sexual y el matrimonio permanecían indisociables del fin de la reproducción, es decir, su fin era precisamente la reproducción. Dicho proceso de pérdida de valor social de la institución de la familia nuclear viene determinado principalmente por el hecho de que muchas de las funciones sociales que hasta la industrialización había desempeñado la familia pues fueron sustituidas por estructuras extrafamiliares de tipo político y mercantil. Así, la función educativa pasó de la madre a las incipientes escuelas de instrucción pública. La función de protección pasó del padre a los servicios de Policía Nacional y otros. La función de provisión intradoméstica, como el huerto de la casa, fue desapareciendo en favor del mercado público. Más aún posteriormente, con la incorporación de la mujer casada al mercado laboral. Asimismo, la función de cuidado de los ancianos pasó de los hijos a los nuevos sistemas públicos de pensiones, asistencia social, etc. Estas transformaciones parecerían sugerir que a día de hoy la familia y el matrimonio no son más que instituciones vestigiales y accesorias, anacrónicas, que podrían simplemente desaparecer. Sin embargo, esto no es así en absoluto. Ambas siguen siendo instituciones fundamentales, y no solo porque por razones biológicas y psicológicas un niño necesita para desarrollarse del cuidado de una madre estable y definida, y no simplemente de una mujer cualquiera, funcionaria del Estado, sino porque el matrimonio nuclear es precisamente el que estadísticamente favorece en mayor medida la generación de descendencia, la generación de nuevos nacidos, de nación.
Para que España pueda mantenerse en el tiempo, es decir, para que pueda constituir su eutaxia, es imprescindible la existencia de determinado porcentaje de población activa laboralmente, esto es, contribuyendo con su acción económica al sostenimiento de la educación, la sanidad, el ejército, las pensiones, etc. Y para que esto suceda, el mejor medio consiste en incrementar la tasa de natalidad nacional. Como alternativa, la inyección constante de inmigración no constituye ninguna solución. Y no solo porque la inmigración de países como Marruecos o Argelia no siempre resulta rentable económicamente, sino también porque esta da lugar a una serie de contradicciones étnicas objetivas, que terminan en conflictos de tipo religioso endémicos, por ejemplo, como los que se vienen sucediendo durante los últimos años en Francia. En definitiva, si la institución que mejor puede contribuir a mantener dicha tasa de natalidad es precisamente el matrimonio nuclear, ojo, no cualquier tipo de matrimonio, sino particularmente el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues entonces podemos deducir la que llamaremos la regla política de protección del matrimonio nuclear. Esto significa que un buen gobierno debería tender a favorecer la constitución del mayor número de matrimonios y familias nucleares posible. Otros medios para favorecer la natalidad pasan por políticas como incentivos económicos directos, tipo el cheque bebé, rebajas impositivas a las familias o campañas publicitarias, informativas. Y si bien es muy difícil que España pueda volver a tener la tasa de natalidad que presentaba hace 200 años, ejemplos como el de Hungría son una muestra de que dicho proceso se puede revertir, al menos parcialmente. Hemos visto, en suma, por qué la familia es una institución antropológica y no meramente una forma jurídica. También hemos visto que si bien es cierto que existen muchos tipos de familia distintos, monogámica, poligínica, poliándrica, y no solamente la familia católica tradicional, lo cierto es que no se puede poner en pie de igualdad a las especies de familia y matrimonio nucleares con las especies de familia y matrimonios no nucleares. La familia nuclear no es ninguna ficción arbitraria destinada a la opresión de la mujer o de los niños, etc., sino que es una institución fundamental que sigue siendo imprescindible para la España del presente. Una institución que las políticas públicas deben procurar promocionar por los medios que sean necesarios. Y bien, hasta aquí esta entrega. Agradezco su colaboración a Daniel Alarcón. Les remito al artículo que se acaba de publicar en la revista Alcatoblepas. Dejo abajo el enlace para que ustedes puedan profundizar, incluso entrar en discusión con él si lo creen pertinente. Y agradezco, por supuesto, su apoyo y generosidad a todos los seguidores y a todos los mecenas del canal. Ya sabéis que solo gracias a vuestras aportaciones, pues este proyecto hispánico, Fortunata y Jacinta, pues puede mantenerse en el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!